Españoles. Franco Ha muerto. ¿Quién decide, el ámbito político o el familiar? Ante la disputa entre quién tendría que hacerse cargo de la exhumación de Franco, si el ámbito político o el ámbito familiar, Francis Franco, nieto del dictador, considera que en caso de ser este exhumado, la familia sería a cargo del cuerpo. A su vez también descarta que sería enterrado en el Pardo, junto a Carmen Polo, su esposa. A la pregunta sobre si la familia recurrirá al proceso administrativo acerca de la exhumación del cadáver, Francis Franco argumenta que gastar dinero en contra de un gobierno es perder el tiempo, porque si lo hacen y lo exhuman, sería un brindis al sol. El nieto del dictador considera, y leo textualmente, que ni el gobierno ni el 90% de los españoles vea urgencia en la exhumación, y reclama a su vez al Ejecutivo que si cree tener razón, lo haga con luz y taquígrafos. No, la decisión evidentemente es del ámbito político, en el sentido de que es el gobierno el responsable de terminar de una vez por todas con el agravio que supone que todavía no se hayan cerrado las cuestiones, heridas tremendas de la represión franquista. Pues yo creo que la pregunta tendría que ser ¿quién decidió que Francisco Franco fuera enterrado donde fue enterrado? Y a partir de ahí, pues entonces creo que tendríamos la pregunta resuelta. Si el Estado decidió que Francisco Franco estuviera en el Valle de los Caídos, es el Estado el que tiene que decidir qué se hace con el cuerpo de Francisco Franco, con los restos de Francisco Franco. ¿Puede romper el tratar esta cuestión en la actualidad con el espíritu de concordia y consenso que trajo la transición? Este año, 2018, que se cumplen 40 años de la Constitución Española y 43 de la muerte de Francisco Franco, el gobierno socialista de Pedro Sánchez propone exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y no darle un espacio público. También nos preguntamos si esta intención del gobierno podría romper con el espíritu de concordia y de consenso que se logró en la transición hace ya 40 años. Las propias Cortes franquistas firmaron su desaparición en 1977 con la aprobación de la Ley de la Reforma Política, que en boca de Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes en aquel entonces, constituía ir de la ley a la ley. Si se hace lo que quiere hacer el gobierno de Pedro Sánchez, lo que quiere es romper la transición. Por supuesto, en la transición, todos los españoles nos dimos cuenta que la guerra civil fue un error, que no teníamos que haber enfrentado entre españoles y nos dimos todos la paz, que continúa adelante. Esto es lo que quiere romper la transición, ¿correcto? En el 78, cuando votamos nuestra Constitución, pues fue un punto de partida de todos los partidos, de todos los ideales políticos de España, pues empezar desde cero, y se empezó desde cero con una serie de actos y de gestos. Yo creo que no tiene por qué. La transición fue una época de acuerdo en la que pues, determinados consensos se abordaron determinados problemas políticos, donde se decidió que de alguna forma hubiese una ley de punto final y bueno, no se abordasen determinados temas. Yo creo que la sociedad española hoy es lo suficientemente madura como para abordar un tema como este, que no tiene tampoco mayor trascendencia fuera de lo que significa pues hacer efectivo una ley y luego pues, cumplir con lo que tiene que ser la dignidad democrática y de recuperación de memoria histórica de un país. ¿Puede ser una medida de marketing político y una medida disuasoria del Poder Ejecutivo? La llegada al poder de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español, a través de una moción de censura, mecanismo por el cual Mariano Rajoy Brey ha sido destituido como presidente del gobierno, ha suscitado en la población, en un gran sector de ella, un sentimiento contrario de oposición, por el cual se reclaman elecciones generales, con el fin de que nuevos diputados electos elijan a un nuevo presidente del gobierno. A ese descontento popular, a su vez, se suma que en menos de 4 meses han dimitido 2 ministros del gabinete Sánchez, Maxim Huerta, por aquel entonces ministro de Cultura y Deportes, y Carmen Montó, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
A ello se suma además la incapacidad del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados de tramitar y aprobar leyes, de hacer política, pues solo cuenta con 84 diputados de los 350 que conforman la Cámara. Una herramienta de marketing político es la disuasión. Es por ello que nos preguntamos si Pedro Sánchez está utilizando este método, esta disuasión, para evadir a la sociedad de los problemas reales del Ejecutivo, de su incapacidad política y de elaborar leyes, con el fin de que Franco, o el tema de la exhumación de Franco, ocupe más portadas en los medios de comunicación. No, bueno, no creo que sea una cuestión de marketing político. Hombre, a ver, puede serlo, ¿no? No sé cómo se lo ha planteado el gobierno, porque es verdad que estos gobiernos del Partido Socialista son muchos de efectos también así muy potentes en un momento determinado, o sea, de hacer cosas muy efectistas y luego de poca sustancia, ¿no? En el ámbito en lo que supone cambiar la vida material de la gente, ¿no? Es verdad que sacar a Franco de ahí no va a cambiar la situación del paro en España, que es el principal problema, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que no, yo creo que precisamente fue una de las primeras medidas que se anunciaron cuando tuvo la moción de censura, con lo cual se hubiese sido más, si tuviese ese carácter, pues hubiese anunciado precisamente cuando se preveía la convocatoria de elecciones o cualquier proceso electoral, ¿no? Para un poco crear esa polarización. Es evidente también, y esto ya lo digo como politólogo, que esto es un tema pues, que genera tensión, que genera que tanto la izquierda como la derecha, la extrema derecha, entren un poco en ebullición y puede generar en un momento determinado pues, cierto comportamiento electoral concreto, que la gente se acerque un poco a posiciones. Nosotros consideramos que hay temas mucho más importantes ahora mismo en España, como es por ejemplo el golpe de Estado que hemos recibido y que pone en juego la unidad de España y que es una cortina de humo del gobierno de Pedro Sánchez que no tiene nada que ofrecer y está en minoría. Hemos realizado un sondeo donde 1000 personas han sido preguntadas. De esas 1000 personas, 396 se muestran a favor de continuar con el proceso de exhumación propuesto por el gobierno, 208 se muestran en contra, 132 se abstienen y 264 no saben o no contestan. Nos ha sorprendido que la juventud, casi en su totalidad, se haya mostrado a favor de exhumar los restos del dictador. Por su parte, un sector más anciano estaba realmente polarizado. Por un lado nos encontramos a gentes afines a la ideología franquista, mientras que por otro lado encontramos a señores y señoras que nos explicaban y contaban anécdotas sobre la represión franquista donde primaba el miedo y la escasa libertad existente en la sociedad. Hemos venido a hablar también con Sergio Melero, abogado, para que nos cuente sobre la memoria histórica, la ley como tal, y qué posibilidad tiene en la actualidad con respecto a la cuestión que estamos tratando en este documental. Bueno, sobre la ley de memoria histórica, lo primero que fija en su exposición de motivos es que pretende recuperar la memoria y recuperar la honra de todos aquellos que padecieron agravios tanto durante la dictadura franquista como durante el conflicto de la guerra civil. Y para ello lo que pretende es dar un marco de actuación jurídica a los poderes públicos, algo que no se había hecho desde la transición. Esta ley sale el 29 de diciembre de 2007, 30 años después del proceso de transición. Y ese marco jurídico de actuación es bastante amplio, es decir, engloba tanto una declaración general que se establece en la propia ley de reparación para las víctimas, como la posibilidad de obtener una declaración unilateral de la propia víctima en la que se le reconozca que ha sido agraviada por la dictadura franquista, y luego establece una serie de medidas que pueden empezar a llevar a cabo los poderes públicos, que son de dominio público, conocemos todos, como son la apertura de fosas comunes que estaban cerradas, la eliminación de símbolos franquistas. En cuanto a la evolución y la implantación de esta ley, es muy desigual. Muy desigual en dos factores. Primero, en cuanto a los factores de, principios generales, hay tres que son imprescindibles en todo este tipo de procesos y en todo este tipo de leyes, que son conocer la verdad histórica, se entiende, que se haga justicia para estas víctimas y la preparación de las mismas. Los requisitos de verdad y de justicia no se ha avanzado prácticamente nada. Primero, porque como por todos es conocido, no hay una verdad, social, en la que los historiadores se pongan de acuerdo sobre las causas de la guerra civil y sobre los efectos de la dictadura, y tampoco se ha avanzado en el requisito de justicia, en juzgar a aquellos responsables de violaciones de derechos humanos flagrantes durante todo el proceso de la guerra civil y de la dictadura.
Partiendo de esto, en cuanto a lo que es la implantación de medidas efectivas, es muy desigual. Empieza siendo una buena implantación por parte del gobierno de Zapatero, pero una vez gana Rajoy las elecciones a finales de 2011, acto seguido, la partida presupuestaria para la ley de memoria histórica se reduce en un 60% en 2012 y en 2013 y 2014 se eliminan los presupuestos generales y ya nunca más vuelve a aparecer hasta el reciente gobierno de Sánchez, pero como sabemos el gobierno de Sánchez no ha sacado presupuestos, por lo tanto esta partida sigue eliminada. ¿Qué ocurre con las fosas comunes que continúa habiendo? Aunque la cuestión de la exhumación de Franco se ha convertido en un tema candente en la actualidad, no podemos olvidar que España sigue siendo el segundo país del mundo por detrás de Camboya, con más víctimas, con más desaparecidos en fosas comunes. Entre 120.000 y 140.000 personas siguen sin ser encontradas tras la contienda bélica y la represión durante la dictadura. No podemos dejar que se disipen en el olvido la memoria y la dignidad de tantas miles de víctimas que aún siguen siendo buscadas por sus octogenarios o nonagenarios hijos, nietos o bisnietos. Han pasado más de 80 años de la contienda bélica y aún siguen sin saber dónde quedan los cuerpos de aquellos que un día no volvieron a su hogar. Bueno, yo he dejado algunas medidas más del anterior. De la memoria histórica, la asignación presupuestaria en los 4 presupuestos que ha hecho este gobierno, bueno, los 5, ha sido 0. La media es 0. Fue 0 todos los años. 0. Bueno, ni ese tema ha generado aquí tampoco una gran polémica.